Abandonado y ciego, un caballo había perdido toda esperanza. Solo, en las sombras de la desesperación, su mundo se había convertido en nada más que oscuridad y silencio. Hasta que un salvador muy poco probable apareció. Un pequeño y valiente gato dio un paso al frente. Y lo que sucedió después desafió todas las expectativas. Esta es la historia conmovedora de dos amigos inesperados, y el increíble lazo que cambió sus vidas para siempre. Acompáñanos en este viaje de esperanza, valentía y el poder inquebrantable de la amistad. La vieja granja permanecía en silencio bajo un cielo gris. El viento susurraba entre la hierba alta y salvaje que había crecido sin control con el paso de los años. En la esquina de un corral, olvidado, un caballo demacrado permanecía inmóvil. Su cabeza, que alguna vez fue orgullosa, ahora colgaba baja, como si incluso sostener su propio peso fuera demasiado. Sus ojos, oscuros y nublados, reflejaban una ceguera irreversible. Este era Shadow, un nombre que le había dado su antiguo dueño. Un nombre que ahora sonaba cruelmente irónico. Después de un accidente que le arrebató la vista, Shadow fue considerado inútil y dejado atrás, sobreviviendo con las pocas sobras de heno que, de vez en cuando, le arrojaban sobre la cerca. Los días se convirtieron en semanas, y el espíritu vibrante que una vez tuvo se desvaneció. Su mundo era ahora un eterno vacío negro. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. No muy lejos de ahí, un pequeño gato atigrado de color naranja, llamado Whiskers, merodeaba por la granja descuidada. A diferencia de Shadow, Whiskers era un luchador. Confiaba en su astucia y rapidez para sobrevivir en aquel lugar olvidado por el tiempo. Sus ojos ámbar exploraban el entorno con una mirada aguda, siempre alerta, siempre en busca de algo. Whiskers había aprendido a valerse por sí mismo. Pero en lo más profundo de su corazón, anhelaba algo más. Algo que no había sentido en años. Una conexión, una verdadera compañía. Una fría tarde, cuando el sol comenzó a esconderse en el horizonte, Whiskers escuchó un sonido débil, un relincho suave, casi un susurro de tristeza. Sus orejas se movieron de inmediato. Su curiosidad se encendió. Sigilosamente, se deslizó entre la hierba alta hasta llegar al corral abandonado. Y ahí lo vio por primera vez. El caballo. Frágil. Olvidado. Whiskers se impulsó con agilidad y saltó sobre un viejo poste de madera. Sus ojos felinos analizaron la escena con detalle. El pelaje de Shadow estaba opaco y sucio. Su cuerpo era solo piel y hueso. Y cada uno de sus movimientos parecía un esfuerzo titánico. Pero fueron sus ojos lo que capturó la atención de Whiskers, nublados, sin vida. Por un momento, el pequeño gato dudó. Su cola se movió con un suave tic-tic, como si estuviera reflexionando, y luego, con la determinación silenciosa que solo los gatos poseen, saltó dentro del corral. Shadow movió ligeramente las orejas al oír el ruido. Su cabeza se alzó un poco, con una mezcla de sorpresa y confusión. Whiskers se acercó despacio. Su pequeño cuerpo se veía diminuto comparado con el del imponente caballo. Y entonces dejó escapar un suave miau. Un sonido simple, pero que resonó en el aire como una pregunta. Shadow dio un respingo. Su cuerpo entero se tensó. Llevaba semanas enteras sin escuchar a otro ser vivo acercarse. Whiskers se sentó a unos metros de distancia, su mirada dorada fija en el caballo. Su cola se enroscó alrededor de sus patas, y dejó escapar otro miau, más bajo esta vez, más suave. Casi como una invitación. Las orejas de Shadow giraron en dirección al sonido, y por primera vez, en lo que le pareció una eternidad, dio un paso adelante, pequeño, tembloroso, pero un paso al fin y al cabo. Whiskers no se movió, simplemente esperó. Poco a poco, la nariz de Shadow se acercó. El aroma del gato quedó grabado en su mente. Whiskers dejó escapar otro sonido bajito, su lenguaje corporal relajado, transmitiendo calma. Esa noche algo cambió. Shadow, quien había pasado semanas inmóvil, empezó a moverse. Lento al principio, guiado solo por los suaves miau de su nuevo compañero y su pequeña figura anaranjada, que se deslizaba a su lado con gracia. Por primera vez desde que había sido abandonado,
No, estaba solo. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. Cuando el sol comenzó a asomarse sobre la granja, Shadow estaba de pie en el centro del corral. Su cabeza, por primera vez en mucho tiempo, no colgaba tan baja. Y a sus pies, acurrucado y ronroneando suavemente, estaba Whiskers, su pequeño guardián, el felino que se había negado a dejarlo solo. El vínculo entre ellos había comenzado frágil, pero ahora era innegable, una conexión nacida de la resiliencia compartida y la necesidad mutua de compañía. El viaje de Shadow estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en semanas, una chispa de esperanza iluminaba su oscuridad. Y a su lado estaba Whiskers, un gato con un corazón mucho más grande de lo que su pequeño cuerpo sugería. A medida que Whiskers seguía guiando a Shadow, ambos enfrentaban nuevos desafíos que ponían a prueba su lazo. ¿Sería suficiente la determinación de un gato diminuto para devolverle a Shadow la confianza perdida? ¿Y cómo su amistad cambiaría el mundo a su alrededor? Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las grietas del viejo establo, dibujando franjas doradas sobre el corral. Shadow estaba junto a la cerca, sus orejas atentas a los sonidos de la granja despertando. A su lado, Whiskers se estiró con elegancia, arqueando su pequeño cuerpo con un bostezo, antes de soltar un suave miau, como si estuviera anunciando el inicio del día. Desde hacía días, Whiskers se había convertido en la sombra de Shadow. No solo era su compañero, se había convertido en su guía. Sus pequeñas patas creaban un ritmo que Shadow instintivamente seguía. Los movimientos del caballo, antes torpes y temerosos, comenzaban a ser más seguros. Paso a paso, aprendía a confiar en los sonidos y la presencia del gato. Esa mañana, cuando Whiskers llevó a Shadow hacia el bebedero, se encontraron con un nuevo problema. El agua estaba baja. Una capa de suciedad flotaba en la superficie. Whiskers olfateó el agua con desagrado y soltó un merrepé molesto antes de comenzar a caminar de un lado a otro, inquieto. Shadow bajó la cabeza, dudando. Su nariz rozó el borde del bebedero. Desde la casa, una anciana llamada Margaret observaba la escena. Había sido dueña de la granja por décadas, pero con el tiempo, su salud se deterioró y mantenerla se volvió difícil. Margaret había asumido que Shadow estaba más allá de la salvación. Su ceguera y su fragilidad eran un triste reflejo de la decadencia de la granja. Pero cuando vio al pequeño gato guiando al caballo, cuando vio cómo intentaba animarlo a beber, algo dentro de ella despertó. Una chispa de esperanza que no había sentido en años. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. Con manos temblorosas, Margaret tomó un balde con agua fresca y caminó lentamente hacia el corral. Whiskers la vio acercarse y, de inmediato, se colocó delante de Shadow con una mirada alerta, como un pequeño guardián protegiendo a su amigo. «Tranquilo, pequeñín», murmuró Margaret con voz suave mientras dejaba el balde en el suelo. Con movimientos lentos y cuidadosos, vertió el agua en el bebedero. El sonido del agua salpicando hizo que Shadow moviera las orejas. Whiskers miró hacia atrás y soltó un pequeño miau antes de hacerse a un lado. Shadow avanzó lentamente, bajó la cabeza y por primera vez en días bebió profundamente. Margaret sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, un caballo ciego y abandonado, un gato diminuto y valiente, y, sin embargo, juntos, se estaban salvando el uno al otro. Desde ese momento, Margaret hizo de Shadow y Whiskers su prioridad. Limpió el corral, esparció heno fresco y se aseguró de que el bebedero siempre estuviera lleno. Su cuerpo dolía, sus movimientos eran lentos, pero cada día, ver a Shadow ganar fuerza y a Whiskers permanecer fielmente a su lado le daba un nuevo propósito. Cada jornada traía pequeñas victorias. El pelaje de Shadow, antes opaco y descuidado, comenzó a recuperar su brillo. Sus pasos eran más firmes. Whiskers, siempre a su lado, lo guiaba con determinación. Margaret solía sentarse junto a la cerca, maravillándose con la increíble amistad que florecía entre ellos. «Vaya equipo hacen ustedes dos», decía con ternura.
Una tarde, mientras Margaret cepillaba el pelaje de Shadow, Whiskers salió disparado hacia el establo. Su cola se movía de un lado a otro con urgencia. Pocos minutos después, regresó con algo en la boca. Un pequeño cascabel. Lo dejó caer a los pies de Margaret y soltó un miau triunfal. La anciana frunció el ceño, recogiendo el cascabel. ¿Y esto, Whiskers?, preguntó con curiosidad. El gato pateó suavemente el cascabel hacia Shadow. Fue entonces cuando Margaret lo comprendió. ¿Quieres que lo siga por el sonido? Ató el cascabel a un pequeño cordón y lo ajustó al collar de Whiskers. Cuando el gato se movió, el tintineo suave y claro llenó el aire. Shadow levantó la cabeza. Su oído captó la melodía. Cuando Whiskers avanzó, Shadow lo siguió. El cascabel se convirtió en su luz en la oscuridad. Margaret observó en silencio, conmovida. Sus movimientos eran suaves, sincronizados, como una danza perfectamente ensayada. Las lágrimas volvieron a sus ojos. «Le has dado una segunda oportunidad», susurró al gato. «Y quizás, solo quizás, me la has dado a mí también». A medida que Shadow recuperaba fuerzas, Margaret se preguntaba, ¿había algo más que pudiera hacer para ayudarlo? ¿Podría el lazo entre Shadow y Whiskers ser la clave para un futuro mejor para todos ellos? Los días en la granja comenzaron a sentirse más brillantes, en espíritu, en propósito. Shadow, ahora más seguro de sus movimientos, seguía el tintineo del cascabel de Whiskers, explorando el corral, como nunca antes. Margaret, quien antes pensó que la granja estaba condenada a la decadencia, se encontraba renovada por la improbable amistad entre el caballo ciego y el pequeño gato. Cada día, su vínculo era una prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encuentra una forma de florecer. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. «Está aprendiendo a confiar de nuevo», susurró Margaret al pequeño gato, su voz temblando de emoción. Esa noche, sentada junto al fuego, Margaret sacó un viejo álbum de fotos. Pasó las páginas con calma, hasta que sus ojos se detuvieron en una imagen en particular. Era su difunto esposo, Edward, posando con orgullo junto a un caballo. Edward había sido un entrenador excepcional, y su granja alguna vez fue conocida por criar y entrenar caballos extraordinarios. Pero esos días quedaron atrás. Desde la muerte de Edward, la granja se había deteriorado, convirtiéndose en un reflejo de su dolor y soledad. Margaret sintió una punzada de nostalgia, pero esta vez estaba mezclada con algo más, algo nuevo. Determinación. Solíamos darles a los caballos una oportunidad para brillar, susurró, acariciando la foto con los dedos. Tal vez es hora de hacerlo otra vez. A la mañana siguiente, Margaret comenzó a hacer llamadas. Buscó viejos amigos, expertos en caballos, cualquiera que pudiera ayudarla a darle a Shadow una mejor oportunidad. Uno de los contactos la llevó hasta un centro de terapia ecuestre cercano, donde los caballos eran entrenados para ayudar a personas con discapacidades y traumas. La directora del centro, una amable mujer llamada Helen, quedó intrigada por la historia de Shadow y aceptó visitar la granja. Cuando Helen llegó unos días después, se encontró con una escena increíble. Desde la cerca, observó cómo Shadow seguía a Whiskers a través del corral, guiado únicamente por el sonido del cascabel, moviéndose con una gracia sorprendente para un caballo ciego. Helen no podía creer lo que veía. «He visto muchos caballos en mi vida», dijo fascinada, «pero nunca había visto algo como esto. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. Pasó la tarde evaluando a Shadow, observó su estado físico y emocional, notando cada pequeño avance que había logrado. Pero lo que más la sorprendió fue el vínculo entre él y Whiskers. «Este gato no es solo un compañero», dijo Helen mirando a Margaret. «Es su salvavidas». La confianza de Shadow en Whiskers era asombrosa. Y eso, pensó Helen, podría ser la clave para su recuperación total. Helen propuso algo que dejó a Margaret sin palabras.
Si ella estaba de acuerdo, Shadow podría comenzar un entrenamiento en el centro de terapia. Su naturaleza tranquila y su confianza en Whiskers lo hacían un candidato perfecto para trabajar con personas que también habían perdido la confianza, igual que él la había perdido una vez. La idea de que Shadow pudiera ayudar a otros, tal como Whiskers lo había ayudado a él, llenó a Margaret de esperanza. Esa noche, sentada junto al establo, Margaret acarició la crin de Shadow mientras Whiskers ronroneaba a sus pies. «Has llegado muy lejos», susurró. «Y creo que estás listo para dar el siguiente paso». Mientras los observaba, Margaret comprendió algo. El vínculo entre Shadow y Whiskers no solo había salvado al caballo, también la había salvado a ella. Lo que antes era un lugar de tristeza, ahora estaba lleno de propósito, y por primera vez en años, Margaret sintió esperanza por el futuro. La mañana siguiente trajo consigo una nueva emoción. El aire fresco traía una sensación de anticipación cuando el tráiler de Helen llegó a la granja. Margaret estaba de pie junto al corral, con las manos entrelazadas, viendo cómo el vehículo se acercaba. A su lado, Shadow permanecía quieto, con las orejas en alerta ante el sonido desconocido. Whiskers movió su cola y sacudió su cascabel suavemente, como si intentara tranquilizarlo. Helen salió de la camioneta con su típica calma y confianza. ¿Listo para una nueva aventura, Shadow?, preguntó con voz suave. Margaret sonrió con nostalgia. «Ha llegado tan lejos», susurró. «Solo espero que esto sea lo correcto». Helen le puso una mano en el hombro. «Le diste todo lo que necesitaba para llegar hasta aquí», dijo con una sonrisa. «Ahora, veamos hasta dónde más puede llegar». Cargar a Shadow en el tráiler fue un proceso delicado. Pero Whiskers, siempre el fiel compañero, fue el primero en subir. El sonido de su cascabel llenó el espacio, y Shadow lo siguió con pasos cautelosos. Sus grandes cascos resonaron contra el suelo de metal, pero con Whiskers a su lado no tardó en calmarse. Cuando la puerta del tráiler se cerró, Margaret sintió un nudo en la garganta. Durante meses, Shadow y Whiskers habían sido sus compañeros constantes. Verlos partir, aunque solo fuera por un tiempo, dejaba un vacío en su corazón, pero sabía que esto era lo mejor para Shadow, y eso era lo único que importaba. El centro de terapia era un lugar impresionante. Campos verdes se extendían a su alrededor, sombreados por enormes robles. Helen llevó a Shadow a un corral espacioso, permitiéndole oler su nuevo hogar. Desde una distancia segura, otros caballos lo observaron con curiosidad. Shadow movió las orejas, registrando cada sonido nuevo. Pero Whiskers permaneció a su lado. Como siempre, su presencia era su ancla. El equipo de Helen comenzó a trabajar con Shadow con mucho cuidado. Le presentaron nuevos sonidos y texturas, alentándolo a explorar obstáculos con Whiskers como su guía. La confianza de Shadow en el pequeño gato era absoluta. Lo seguía a través de cualquier camino, sin importar lo desconocido que fuera. Un día, Helen decidió probar su progreso. Colocó una serie de postes en el suelo, formando un sendero que Shadow debía recorrer. Whiskers avanzó primero, moviendo su cascabel con cada paso. Desde un costado, Helen y su equipo observaban con atención. Shadow se detuvo ante el primer poste. Sus cascos vacilaron. Whiskers, dándose cuenta, se giró para mirarlo. Luego sacudió su cascabel con más fuerza. Shadow giró las orejas hacia el sonido. Respiró hondo y con un paso decidido, avanzó. Cada paso siguiente fue más seguro que el anterior. Cuando llegó al final del camino, el equipo rompió en aplausos silenciosos. Helen sonrió, conmovida. «Es increíble», dijo, maravillada. Cada paso que daba era precavido, temeroso. Su cuerpo, debilitado por el abandono, apenas podía sostenerlo. Su vínculo con Whiskers es algo que nunca había visto, dijo Helen, maravillada. Las semanas se convirtieron en meses, y Shadow seguía sorprendiendo a todos. Aprendió a responder a comandos de voz, a recorrer circuitos cada vez más desafiantes, y lo más impresionante de todo,
a interactuar con niños que visitaban el centro de terapia. Mientras tanto, Whiskers se convirtió en toda una celebridad. Sus travesuras y su personalidad juguetona hacían reír a todos, desde los niños hasta el personal del centro. Margaret visitaba con frecuencia. Cada vez que veía lo lejos que había llegado Shadow, su corazón se llenaba de orgullo. Una tarde, mientras observaba cómo Shadow inclinaba su cabeza con ternura hacia una niña en silla de ruedas, sintió que sus ojos se humedecían. «Has hecho mucho más de lo que jamás imaginé», susurró conmovida. El centro decidió organizar un evento especial para mostrar el poder transformador de la terapia ecuestre. Y Shadow y Whiskers fueron elegidos como los protagonistas del evento. Su historia era la prueba viviente de que la esperanza y la amistad pueden cambiar vidas. Helen preparó una presentación especial para compartir la increíble transformación de Shadow y el papel fundamental que jugó Whiskers. Cuando llegó el gran día, el centro se llenó de visitantes. Familias, amantes de los animales y curiosos se reunieron para presenciar algo único. Margaret estaba entre la multitud, su corazón latiendo con emoción mientras Helen tomaba el micrófono. Hoy celebramos la resiliencia, el amor y el vínculo inquebrantable entre dos amigos inesperados, dijo Helen con voz firme y emotiva. Shadow fue abandonado, ciego y sin esperanza, pero gracias a la determinación de un increíble gato y el amor de quienes creyeron en él, está aquí para demostrar que las segundas oportunidades pueden cambiar vidas. Mientras Helen hablaba, en la pantalla detrás de ella comenzaron a aparecer imágenes de Shadow. Un susurro recorrió la multitud al ver la transformación con sus propios ojos. La primera foto mostraba a Shadow en su peor momento, débil, ciego y solo en un corral abandonado. Luego, el sonido del cascabel de Whiskers guiándolo. Finalmente, Shadow interactuando con niños en el centro, fuerte y lleno de vida. Se escucharon suspiros, y algunas lágrimas rodaron por las mejillas de los asistentes. Cuando llegó el momento de que Shadow y Whiskers entraran en escena, la audiencia estalló en aplausos. Shadow caminó con calma, siguiendo el tintineo familiar del cascabel de Whiskers, moviéndose con seguridad, con gracia. Eran un equipo perfecto. En el centro de la arena, Helen había preparado un circuito de obstáculos, unas barras, conos y pequeñas rampas formaban el camino. Whiskers tomó la delantera, trotando con confianza a través del recorrido. Shadow lo siguió, sus orejas atentas al sonido del cascabel. Sus pasos eran seguros y decididos. Cuando terminaron el recorrido, la multitud explotó en vítores y aplausos. Margaret no podía contener su emoción. Su caballo ciego, aquel que una vez estuvo al borde de la desesperación, ahora era una inspiración para todos. Después de la exhibición, los asistentes fueron invitados a conocer a Shadow y Whiskers de cerca. Los niños se acercaron con cautela, asombrados. Shadow permaneció tranquilo mientras pequeñas manos acariciaban su cuello. Whiskers, como era de esperarse, se paseó entre las piernas de la gente, frotándose y ronroneando contento. Pero hubo un momento que hizo que todos contuvieran el aliento. Un niño en silla de ruedas, que había permanecido en silencio durante todo el evento, fue animado por su madre a acercarse. Con la ayuda de Helen, el niño extendió su mano temblorosa hacia Shadow. El caballo, con su calma inquebrantable, bajó suavemente la cabeza y rozó con su nariz la palma del niño. El rostro del pequeño se iluminó con una sonrisa. Su madre, conmovida, limpió las lágrimas de sus ojos. Margaret observó la escena con el corazón desbordado de orgullo. Helen se acercó y le susurró con una sonrisa. Esto no es solo una historia. Es una prueba de lo que es posible cuando no nos rendimos. Con el paso de las horas, varias familias se interesaron en inscribirse en el programa de terapia, inspiradas por la historia de Shadow y Whiskers. Pero la historia no se detendría ahí. Reportero de una estación de noticias local se acercó a Margaret con una propuesta. «El mundo necesita escuchar esto», le dijo con entusiasmo. «Es una historia de esperanza que todos necesitamos ahora mismo». La entrevista se transmitió esa misma noche, con imágenes de Shadow y Whiskers en acción, junto con el conmovedor relato de Margaret sobre su increíble viaje. Y en cuestión de días, la historia se volvió viral. Mensajes de todas partes comenzaron a llegar.
personas inspiradas por la historia compartían sus propias experiencias de rescates, segundas oportunidades y superación. Una carta en particular llamó la atención de Margaret. Era de una mujer llamada Emily, que había estado luchando contra la depresión después de perder su empleo. Ver a Shadow y Whiskers me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para que la luz entre. Gracias por compartir su historia. Me ha devuelto la esperanza. Esa noche, mientras Margaret se sentaba en el 20 establo junto a Shadow y Whiskers, reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. El caballo ciego que una vez estuvo al borde del abandono, ahora era un faro de esperanza para el mundo. Acarició su crin suavemente y le susurró. Has logrado tanto, mi amigo. Pero creo que tu historia apenas está comenzando. Mientras Shadow y Whiskers seguían inspirando a miles de personas, surgió una oportunidad inesperada. Un día, Margaret recibió una llamada que cambiaría todo. La voz al otro lado de la línea pertenecía a un productor de una importante cadena de televisión. Hemos escuchado sobre la historia de Shadow y Whiskers, dijo el productor. Es increíble, y nos encantaría incluirlos en un documental nacional sobre el poder sanador de los animales. El corazón de Margaret latió con fuerza. La idea de compartir su historia a gran escala era emocionante y aterradora, a la vez. Pero después de un momento de reflexión, supo cuál era la respuesta correcta. Merecen que su historia sea contada, dijo con voz firme. Hagámoslo. Las preparaciones para el documental comenzaron de inmediato. Un equipo de filmación llegó al centro para capturar cada detalle de la vida de Shadow y Whiskers. Filmaban a Shadow recorriendo circuitos con Whiskers a su lado, interactuando con niños y disfrutando de momentos de paz en la granja. Helen, Margaret y el personal del centro compartieron su perspectiva, recordando el increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. Pero la pregunta era, ¿hasta dónde llegaría esta historia? ¿Y cuántas más vidas tocarían con su mensaje de esperanza? Pensé que estaba más allá de la salvación, susurró Margaret con la voz temblorosa, pero me demostró que estaba equivocada. Y Whiskers también. Juntos, me enseñaron, y nos enseñaron a todos, que no hay desafío imposible cuando hay amor y determinación. La audiencia estalló en aplausos. Shadow levantó la cabeza, sus orejas girando hacia el sonido. Sobre su lomo, Whiskers permanecía erguido, su pequeño cascabel tintineando suavemente mientras observaba a la multitud, con su característica confianza felina. En ese momento, ya no eran solo un caballo y un gato. Eran símbolos de esperanza y resiliencia. De regreso en la granja, la vida volvió a su nuevo ritmo. Shadow y Whiskers seguían inseparables, su vínculo más fuerte que nunca. Margaret solía sentarse junto al corral, observando cómo recorrían los campos juntos. Sabía que su historia había tocado incontables vidas. Pero para ella, el regalo más grande no era la fama ni el reconocimiento, era el amor y propósito que Shadow y Whiskers habían traído de vuelta a su vida. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas, Margaret se acercó a ellos. Shadow levantó la cabeza, reconociendo su presencia. Whiskers, con su típica actitud confiada, se enroscó entre sus piernas, ronroneando suavemente. Le han mostrado al mundo lo que es posible, susurró Margaret, con una sonrisa tierna, y no podría estar más orgullosa. Pero Shadow y Whiskers se convirtieron en más que una historia. Se convirtieron en un movimiento. A donde iban, inspiraban esperanza, compasión y cambio. Su viaje recordó a todos que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando por brillar. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite recordar que el amor y la resiliencia pueden superar cualquier desafío. No olvides dar like, suscribirte y seguirnos para más historias increíbles como esta.